Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Hola amigos, un nuevo programa con Benedetto y también Opinión de Altura por Éxito 100.9. Hoy vamos a conversar con los profesores Carlos Guillermo Cárdenas y Mayra Duque. Ellos van al representante del Consejo Universitario, ¿no? En fórmulas diferentes, ¿algo así? Eso es correcto. Sin ningún partido político ni nada. No, sí. Independiente. Independiente. Como decía una persona, yo soy dependiente. ¿Cómo están? Vamos a hablar con primero las damas, ¿no? Mayra Duque, profesora. ¿Usted es profesora de dónde? De la Escuela de Criminología, Ok. de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Ilustre Universidad de los Así Andes. es, ya veo. En la Ilustre Universidad de los Andes. Sí, señor. Y el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, profesor. ¿Ya da clase o ya no? Sí, todavía participo en el posgrado de cardiología en la actividad académica. Ya no lo hago, perdón que estoy un poquito ronco, no lo hago en forma regular en el hospital universitario porque son muchos años, Luis Carlos, muchos años. Yo soy de la generación que ingresó al hospital recién graduado de médico y el hospital estaba abriendo sus puertas. Estamos hablando del año 1974. Y han transcurrido tantos años que yo he visto el ascenso, la estabilización y el declive del hospital universitario. Pero como hoy no vamos a hablar del hospital universitario, sino de la universidad, pues yo soy profesor de la Cátedra Clínica Cardiológica, fui profesor de la Cátedra Clínica Médica y Clínica Propedéutica y actualmente pues estoy en el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de los Andes. Por cierto que hablando de cómo es cardiólogo el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, hace como más de 15 años, 16, 17 años creo. Fui a verme con él antes. Doctor, tengo un problema, entonces vamos a hacer un test de esfuerzo. Me hizo, no pasé. Me dijo, hazte del tórax, ¿no? Y me dijo, una radiografía. Entonces me dijo, no, si tienes veo como obstruidas las coronarias. Yo creo que voy a tener que operarte, me dijo. A raíz de eso, me fui a Caracas, en la clínica La Floresta, me hicieron un examen, me dijo, no, eso es cateterismo, me dijo, no se tienen las arterias tapadas, 99% obstruidas. Y yo digo, gracias al doctor que me salvó la vida, porque si no me hubiera quedado aquí, no le hubiera parado eso. Claro. Y entonces me operaron del corazón, me pusieron 3 bypass. ¿Y hace cuántos años? Hace como 17 años. Algo yo así. Recuerdo muy bien, Luis Carlos, tú tenías una angina de pecho. Yo recuerdo muy bien tu caso porque, bueno, tú eres una persona muy allegada al mundo universitario y al mundo merideño. Y esa angina de pecho me hizo sospechar que tú tenías alguna enfermedad de las arterias coronarias. Y fue cuando te hicimos una prueba de esfuerzo, fue positiva. Luis Carlos, tienes que hacerte... En esa época no estaba tan en boga la intervención coronaria percutánea, que ahora se hace por vía vascular, sino la cirugía de bypass. Y tú fuiste a Caracas, te pusieron creo que 2 o 3 bypasses. 3 bypasses. Y bueno, aquí está porque te has cuidado. El doctor Carlos Torrealba fue que me operó y el doctor Toledo, ahora ya no están allá. Toledo está en España. Y me hicieron, no, tienes que operarte ya. Y no, si te vas para Mérida, no te vayas en avión, vete por tierra. Y yo dije, no, me voy a operar en una semana, me pidieron un hueco ahí y me operaron. Pero me salvé y aquí estoy. Gracias a Dios. Entonces ustedes son representante del Consejo Universitario. ¿Cuándo fue la elección? Bueno, ahora hay una convocatoria a la renovación de los representantes profesorales a los distintos órganos de cogobierno de la universidad. Llámese Consejo Universitario, Consejo de Facultad y Consejo de Núcleo. Estas elecciones están convocadas para el 29 de julio de este año y ya estamos, digamos, en el proceso, ya finalizó el proceso de inscripción, está en el proceso ya de
lo que es publicar el listado definitivo de los candidatos que han resultado admitidos para este proceso. Pero lo interesante es que luego de 19 años de no realizarse una elección dentro de la universidad relacionada con los órganos de cogobierno o relacionada con las autoridades centrales, pues bueno, se está dando esta apertura luego también de aquella suspensión del año 2024, con lo cual pues existe un ánimo, hay bastante disposición por parte de la comunidad a participar, tan así es que tenemos, por ejemplo, de candidatos a aspirantes a ser representantes profesorales del Consejo Universitario, 10 planchas. Y aquí estamos 2 miembros de 2 de esas 10 planchas. Entonces, eso significa que existe una gran disposición a generar el cambio dentro de la universidad y renovar autoridades, que es lo que también estamos tratando de impulsar, que luego de que se pase a este proceso, pasemos inmediatamente a lo que es la renovación de decanos, autoridades decanales y las autoridades centrales, que deben ser de inmediato, porque creo que son las que tienen el periodo más largo vencido de todas las autoridades que 19 años, sí, ¿no? 19 años, sí, señor. El rector tiene más tiempo que Benjamín Lara, que es el presidente del Sindicato de Transporte de Mérida. Igual que Alfredo Aguilar, también, que tenía tantos años que nunca... 40 años tenía Alfredo. O Tobito. Tobito, el papá del decano de medicina. Sí, es exacto, Tobito. Y pasa de una generación a otra. Sí, no, parece mentira. El doctor Carlos Guillermo Cárdenas, entonces, cuéntanos de su postulación y cómo va eso. Bueno, yo he aceptado regresar al Consejo Universitario después de haber participado en él durante muchos años. Usted fue vicerrector académico también, ¿no? Correcto. Yo he sido miembro del Consejo Universitario cerca de 16 años aproximadamente, 8 como autoridad, 6 como representante profesoral y 2 como delegado estudiantil. Yo fui delegado estudiantil cuando era estudiante de 5º y 6º año de medicina. Recuerdo mucho que estaban allí estos dirigentes muy connotados de la universidad, dirigentes estudiantiles, Estanislao González, Guido Ochoa, Betancur, ¿cómo es que se llama? Caracciolo Betancur. Caracciolo Betancur, que me lo encontré recientemente. Lester Rodríguez, exalcalde. ¿Lo vio aquí a Caracciolo? ¿Lo vio aquí a Caracciolo? Lo vi hace como unos 4 años, 5 años. 4 años. Estuvimos hablando. Sí, no, ahí estaba, por cierto, también Antonio Ecarri, un dirigente de Acción Democrática, el papá de Antonio, el que fue candidato presidencial. Bueno, y acepté porque yo creo que nosotros tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a poner un granito de arena de la manera más modesta y con el mayor espíritu de colaboración y participación para que la universidad se rescate. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de lo que es misión y lo que es visión de la universidad, y ese tema lo podemos desarrollar porque al final es la función y lo que debe cumplir la universidad. Rescatar, digamos, los valores fundamentales de la institución, rescatar la excelencia del pre y el posgrado en la enseñanza, la investigación, que es fundamental en la universidad. Una universidad que no investiga no es universidad. Las universidades que no investigan son liceos grandes. En los liceos se hace investigación muy básica. Yo recuerdo en el Liceo Libertador, que fue un liceo de mucho prestigio, de mucha relevancia aquí en Mérida. Los profesores del Liceo Libertador eran tan excelentes como los de la misma universidad. Y los rectores de la universidad daban clases en el Liceo Libertador, porque el Liceo Libertador fue como un desmembramiento, como un brazo de la universidad. Y también, por supuesto, tenemos que prestigiar lo que es la proyección de la institución en el entorno, comprender que la universidad no puede estar aislada, no puede estar ensimismada en los muros, sino que tiene que proyectarse a la comunidad para que la comunidad se beneficie de lo que se hace en la universidad. Ahora uno ve que antes, aquí pasaba un avión, se le cayó un caucho y le cayó un estudiante encima. Ahorita no. Ahorita uno pasaba por la avenida Tulio Febre y veía esa cola de estudiantes y peleando para montarse en el autobús que venían los autobuses de la ULA. Ahora no se ve eso. Pero fíjate que es que lo que pasa
es que la situación de la universidad no es una situación aislada de lo que ha pasado en el país en los últimos 27 años. Recordemos que para Mérida era fundamental la universidad, o es todavía fundamental para Mérida la universidad. Entonces, en la medida que la universidad fue perdiendo posicionamiento y la universidad fue perdiendo personal porque estuvo afectada por la diáspora de sus recursos humanos, docentes y a su vez estudiantiles, pues así en esa misma medida se fue apagando el Estado y los estados aledaños, donde la universidad tiene una marcada presencia. Entonces, la pandemia, adicional a todos los problemas que ya venía de recortes presupuestarios y de ataques contra el sistema educativo nacional, eso afectó en muy buena medida lo que es la vida de Mérida, la vida de esta región andina que, aparte del turismo, yo creo que uno de los mayores productores de desarrollo para esta región es la Universidad de los Andes. Veníamos de tener una matrícula universitaria de casi 55,000 estudiantes a llegar a tener 7,000. Imagínate. Ahora estamos recuperando más o menos la matrícula universitaria. Hoy día está alrededor de 13,000 estudiantes. Todavía es poquito. Es poco, no hemos llegado al límite máximo que ha tenido la universidad. Y aunado a ello, pues vamos viendo cómo se va deteriorando la institución desde el punto de vista material, la infraestructura, la producción de investigación, de extensión, lo que es la oferta de carreras, el pregrado. Hay carreras que están a punto de desaparecer porque no tenemos matrícula, o carreras que están a punto de desaparecer porque no hay docentes. Carreras que están siendo sostenidas básicamente por personal jubilado o docentes jubilados que serían los jubilados activos que están sosteniendo la universidad, pero o ciertas carreras. Ahora bien, el día que esta gente ya no esté, esas carreras están condenadas a desaparecer. ¿Verdad? Sí, entonces es un momento muy crítico que está viviendo la universidad, que requiere la atención de todos, la atención tanto de los que formamos parte de esta comunidad como del entorno que rodea a la universidad, porque es una relación de ganar-ganar. Gana Mérida, gana la zona andina y ganamos los universitarios. Así habla la profesora Mayra Duque, que va candidata al Consejo Universitario. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales, recordándole que Digitel, cámbiese ya para Digitel. Cuando voy a Cúcuta, el Hotel Faranda Bolívar, el Hotel de los Merideños. Sigma, el Centro Médico Sigma, donde están los mejores profesionales de la medicina y odontología en el Centro Médico Sigma. Láser, cuando viaja a Caracas, utiliza la línea Láser, que ahora viaja para España, para Madrid. Material de los Andes amplió todo su lo puso más grande, ahora se consigue de todo y más económico. Y tiene que tener internet a través de Tobarsac, bien impreso andino, frente al Parque de Gloria Patria, hasta la Quiniela, están unas cosas y hacen unas impresiones buenísimas. Y buenísimos son las comidas en La Nota. Les recomiendo La Nota, la hamburguesa en La Nota, que no diga el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, que dice que no te comas esa nota, sino es buenísimo, eso lo engorda. Ya venimos. Seguimos conversando con el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, Mayra Duque, la profesora Mayra Duque, también que llevan representantes al Consejo Universitario de la Universidad de los Andes. Ahora,
¿Cuál es la importancia de ustedes en el Consejo Universitario? ¿Qué hacen los del Consejo Universitario? Porque aquí la gente quiere estudiar medicina, no hay cupo. Quiere estudiar odontología, no hay cupo. Y entonces los de Mérida, no, que se vayan para Maracaibo, para la UDO, para Ciudad Bolívar. No, la gente, los de Mérida tienen que estudiar en Mérida. ¿Dónde van a estudiar? Tienen que conseguir el cupo a los de Mérida. Y no sé qué pasa ahí. Diga, bueno, Mayra, el Consejo Universitario, para que lo tengamos claro, es el órgano deliberativo dentro de la institución. Allí se agrupan los representantes estudiantiles, los representantes profesorales, los representantes de los egresados, algunos representantes de gremio, los decanos de las distintas facultades, son 11 facultades y 4 núcleos, más las autoridades centrales. Entonces, ese es el corazón de la universidad, el Consejo Universitario. Allí se discuten las políticas en materia académica, se discute todo lo relativo a la administración de la universidad y se discute todo lo relativo al bienestar de la comunidad universitaria. Entonces, todo esto que se refiere al ingreso, a la permanencia y al egreso de los estudiantes, las políticas de ingreso deben discutirse dentro del Consejo Universitario. Si existe algún problema relacionado con estos procesos de admisión, se discuten en el Consejo Universitario. O si los docentes, como está ocurriendo en este momento, están recibiendo un trato discriminatorio en la asignación de un bono, que es un bono de compensación o un bono de responsabilidad académica o el nombre que le quiera poner el Estado venezolano o el Ejecutivo Nacional, son asuntos que se discuten en el Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario debe elevar a los órganos correspondientes los reclamos, las quejas o las correcciones que sean pertinentes para garantizar todo lo que se corresponde con una tutela o una garantía del bienestar de toda la comunidad. Como un salario digno, algo así. Algo así, el salario digno, lo que señala el artículo 91 de la Constitución Nacional. Eso lo dijo el rector en estos días en una rueda de prensa, que no quieren bono, quieren un buen salario. Sí, pero es que este problema no es el problema único y exclusivo para las universidades. Todos los trabajadores nacionales, todos los trabajadores del sector público están sufriendo el mismo maltrato o la misma afectación a las condiciones de trabajo. Bien es sabido que cuando se presta un servicio se obtiene una remuneración o una compensación por la prestación de ese servicio o del trabajo, es lo lógico. Ahora, que tú prestes un servicio y no te paguen una miseria, eso ya tiene otro nombre, ya eso sería casi entrar en la esclavitud o en la servidumbre, cosa que eso ya está execrado desde hace mucho tiempo en Venezuela y en buena parte del mundo. Creo que de los salarios mínimos más bajos del mundo es Venezuela. Es que ni Haití, creo yo, que ni Cuba, que ha estado en situaciones económicas mucho más complejas tal vez que Venezuela y no tiene los recursos que tiene Venezuela, tiene unos salarios mínimos tan bajos como los que tiene Venezuela. Pero este es un asunto que compete a todo el país y la universidad, que tiene una misión de orientar la vida nacional y de ayudar a solucionar los problemas que presenta su comunidad, está llamada también a plantear soluciones frente a este tipo de atropellos hacia sus trabajadores. Se viene discutiendo desde hace años la afectación a lo que es el presupuesto de las universidades. Mira que ahí de todo el presupuesto nacional se asigna aproximadamente el 11% del presupuesto nacional al sector educativo. Y de ese 11%, apenas un 2% se asigna al sector universitario, con un agravante adicional, es que el Estado venezolano no muestra cuál es el presupuesto, cuáles son los números. Si no sabemos cuáles son los números, pues muy poco pudiéramos decir respecto a qué esperar o qué expectativa tener sobre la asignación de recursos al sector universitario y a cada universidad en particular, que adicional
cada universidad pues debe presentar cuál es su estructura de costos. Si tampoco a lo interno nosotros tenemos una información clara de la estructura de costos, ¿cómo podríamos decir que vamos a disponer de tantos recursos para asignar algún tipo de cooperación, ayuda o emolumento para el personal universitario? Entonces es una cadena de situaciones que nos llevan a un círculo vicioso donde termina afectado el personal, el profesor, el mismo estudiante. Entonces empecemos por mirar lo que está pasando a nivel nacional y cómo eso se reproduce a lo interno, y cómo también la falta de información nos tiene en un limbo que no sabemos de dónde agarrar recursos para poder atender un poco la situación que aqueja a la universidad. Doctor Carlos Guillermo Cárdenas, bueno, siguiendo el futuro en las universidades, ¿qué piensas de esta situación? Siguiendo un poco lo que señala Mayra Duque, yo recuerdo mucho cuando se diseñó la ley de universidades por allá por los años 1970. Yo aún estudiaba medicina y sabiamente los legisladores establecieron que del presupuesto nacional habría un porcentaje discreto, moderado, asignado a la educación superior, no solamente a las universidades, sino a los institutos tecnológicos universitarios. Y el país llegó a tener cerca de 49 institutos de educación superior. Eso fue una cosa realmente beneficiosa, porque no solamente eran las dos universidades, la Central y Mérida, los Andes, sino que después vino Zulia, Oriente y la Universidad de Carabobo. Y al asignársele un porcentaje del presupuesto nacional a las universidades o a las instituciones de educación superior, se garantizaban los recursos suficientes para que las universidades pudieran cumplir su misión y su rol, como bien lo señalaba Mayra, atender la investigación, la enseñanza y la extensión. Y dentro del mismo presupuesto universitario, los consejos universitarios, al menos de las universidades nacionales, las 5 autónomas, 6 con la Universidad Centro-Occidental, establecieron que el 3% era para la investigación, el 2.5% para el posgrado y un tanto por ciento, que no recuerdo el monto, creo que era 1.5 para la formación de los profesores. Bueno, esto no se cumple porque presupuestariamente el Estado le asigna a las universidades un monto, bien se señala, no sabemos cuál es el monto, no se cumple ese monto. Entiendo que los recursos asignados a la universidad el último año fueron tan insignificantes que no logra ni siquiera cubrir lo más esencial y básico para la institución. Y no se diga, por supuesto, los salarios y las remuneraciones del personal, no solamente docentes, sino los empleados, el personal de servicio y lo que era el apoyo que se le daba a los estudiantes en cuanto a recursos para que pudieran rendir en sus áreas estudiantiles. Al no conocer la universidad el presupuesto que se le asigna o no cumplirse el presupuesto que se le asigna, pues la universidad entró en caos. Y yo digo que la universidad no cayó más en el foso, no porque hay gente muy valiosa en la universidad. Hay nichos en la universidad, por ejemplo, en el campo de investigación. En la Facultad de Ciencias tenemos 5, 8 núcleos, nichos que todavía están activos, trabajan con muchas limitaciones, pero siguen produciendo. Por ejemplo, Luis Carlos y Mayra y amigos televidentes, la Universidad de los Andes fue la que diseñó el proyecto aquel sobre la urimulsión, que eso fue de gran beneficio porque el país fundamentalmente está compuesto por petróleos pesados de no fácil extracción. Bueno, ese diseño original se originó aquí en la Universidad de los Andes y eso fue un beneficio. Entonces, nosotros tenemos como futuros consejeros, miembros del Consejo Universitario, no vamos a ser autoridades. A las autoridades les compete fundamentalmente ejecutar, pero nosotros seremos, digamos, como un eco para escuchar las preocupaciones, las angustias y también conocer los valores que tiene la institución universitaria para que la universidad rescate su misión. ¿Y qué es la misión? La misión no es nada más que el enfoque de la actividad que hay que cumplir a corto plazo, un poco para diferenciarla de la visión, que es, digamos, la proyección de la universidad en el futuro. En cuanto a la misión de la universidad, esos aspectos también establecidos en la Ley de Universidades y en la Ley de Educación Superior, ¿a cuáles se refiere?
que hay que tener el pregrado, los estudiantes de pregrado, hay que darle facilidad a los profesores en las cátedras, en los laboratorios, que los laboratorios dispongan de suficientes insumos para poder hacer la investigación básica, porque por ejemplo, cátedras como histología y embriología en la Facultad de Medicina no puede ser únicamente teórica, la misma anatomía humana. La anatomía humana requiere de cadáveres, requiere de una morgue, histología requiere de microscopio, embriología requiere de, digamos, ¿cómo se llama eso? Los fetos para poder estudiar el desarrollo embrionario del ser humano. Es decir, que nosotros tenemos que contribuir y colaborar para que las próximas autoridades universitarias puedan cumplir su rol de ejecutar los planes y programas que tiene la universidad. Aquí ponemos nosotros nuestro grano de arena, lo hacemos con la mayor voluntad, con el mayor afecto, con la mayor entrega. Yo regreso al Consejo Universitario, Mayra es la primera vez que asiste al Consejo Universitario y vamos a poner un grano de arena para que esta universidad pueda rescatarse, para que sintamos el orgullo de tener las insignias y las banderas de la universidad en nuestro pecho y orgullosamente salir y exclamar a nivel nacional que somos miembros de la Universidad de los Andes. Vamos a cumplir compromisos comerciales y ya regresamos con el doctor Carlos Guillermo Cárdenas y la profesora Mayra Duque. Ya venimos. La campaña Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El SENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura. A través del 08000 SENIAT y la cuenta @SENIAT Piso Oficial puedes realizar tu... A las 6:30. Sí, como siempre, seguimos el programa con Mayra Duque, la profesora Mayra Duque, el profesor Carlos Guillermo Cárdenas, que es cardiólogo. Ellos van al Consejo Universitario, representante del Consejo Universitario de las elecciones que se van a realizar el 29 de julio de este mes. Pero uno se pone a ver, he visto algunos profesores con los sueldos que tienen, no es que se fue la mujer, la esposa, para Estados Unidos con los hijos, acompañarlo, y él se queda solo, el profesor se queda solo aquí en Mérida. Que habrá muchos así. Resulta que les van a dar un salario ahorita, porque ya tiene un salario que le van a dar ahorita de, no sé, el que le colocaron, vamos a poner que gane $200, $300, $200, eso no alcanza. Tiene que ponerle un sueldo por lo menos de $700, $800, pero aparte darle un bono
ese sí se puede ser un bono de 200, 300 mensual para que arreglen la casa. Yo conozco profesores que tienen, en mi casa hay 5 baños y funciona uno solo, la pared se está cayendo, la casa está cayendo, no la han pintado, entonces no tienen cómo hacer. Uno se pone a ver a la universidad, pasa por las facultades y es enmontado todo. No hay quien pueda limpiar eso. Luis Carlos, hace pocos días fue un profesor de la universidad y a mí, y lo digo con mucho dolor, yo soy cardiólogo, ejerzo la clínica, veo pacientes, estoy activo como médico y atiendo a muchos profesores de la universidad y trato de ser lo más solidario con los profesores de la universidad porque conozco la situación difícil por la que atraviesan los profesores. Un profesor de la universidad que por respeto no lo nombro, yo lo atendí, él me dijo, profesor Cárdenas, yo no puedo pagarle la consulta. No, caballero, yo no le voy a cobrar la consulta. Usted me puede regalar los medicamentos. Le regalé los medicamentos que tengo o que tenía, porque ahora los laboratorios tampoco nos asignan muchos medicamentos. Se está recuperando ese aspecto de los medicamentos. Y cuando ya iba a salir, que lo acompañé hasta la puerta del consultorio, me pidió, Cárdenas, préstame unos $15 para comprarle queso a mi familia, porque no tengo dinero cómo llevarle queso a mi familia. Esa es la situación que están viviendo los profesores de la universidad. No es arreglar la casa y no es arreglar el laboratorio ni la cátedra, es que no tienen cómo subsistir. Claro. Bueno, ¿cómo puede subsistir un profesor todo, ¿no? con el salario que tiene? Es imposible. Y yo digo más bien, y pienso que gracias a Dios no todos los profesores con grandes valores y con grandes credenciales se fueron de la universidad, porque quedó mucha gente con mística. Por ejemplo, en cardiología, de 17 profesores que teníamos en el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares, quedamos 4 o 5, y ahora de esos 5, 3 nos hemos jubilado, uno se fue para el exterior porque está sufriendo problemas de salud y sus hijas lo pidieron, y han quedado solamente 2 profesores de 17 para atender no solamente a la enseñanza y posgrado y la investigación que aún se hace en cardiología, sino para atender las decenas y decenas de pacientes que tocan las puertas de cardiología. Y eso es extensible para el resto de las cátedras. En farmacia, por ejemplo, me encontré en estos días un profesor de farmacia. Caramba, Cárdenas, ¿cómo están los laboratorios de farmacia? Los laboratorios de farmacia que eran ejemplos de laboratorios en el país, se producían medicamentos a un costo asequible a la población, y eso beneficiaba también como ingresos a la institución universitaria. Todos esos aspectos tenemos que rescatarlos en la universidad, y creo que nosotros como representantes profesorales podemos contribuir para que eso sea en términos no de largo plazo, sino de corto plazo, y que las próximas autoridades universitarias entiendan que vamos a entrar en una cruzada fundamental en la cual se requiere una entrega total para que esta institución vuelva a ser en el contexto de la educación superior en el país y en Latinoamérica lo que fue años atrás. Profesora Mayra Duque, ¿cómo ve esa situación? Fíjate, hay un tema con el salario. El salario tiene varios componentes. O sea, lo que es el salario digno. El salario digno debe servir para cubrir alimentación, vestido, vivienda, recreación, formación. No solamente del trabajador, del grupo familiar que integra ese trabajador. Entonces, ¿a dónde nos han llevado? A darnos un mínimo aporte para cubrir gastos de alimentación. Que no alcanza. Y no alcanza para la alimentación. Entonces, si no alcanza para la alimentación, ¿dónde quedan los demás rubros que deben integrar el componente del salario digno de un trabajador? Entonces, ¿cómo cubres gastos de vivienda, el que tiene que pagar condominio o el que tiene que pagar alquiler? ¿Cómo quedan los gastos de educación y formación de los hijos o el del propio trabajador? ¿Cómo quedan los gastos de salud para el que tiene que cubrir algún tipo de patología y necesita permanentemente estar tomando medicamentos? ¿Cómo queda la parte recreativa? Porque no todo es trabajo, es parte también de la salud mental el que el trabajador tenga posibilidades de recrearse. ¿Cómo queda el vestido? Mire, es tan dramático
que así como el doctor Carlos Guillermo cuenta sobre una anécdota en materia de salud, pues hay muchas anécdotas relacionadas con profesores que no tienen ni para los zapatos. ¿Sí? Pero si la otra tenían unos zapatos usados y la gente iba a comprarlos. Los profesores. Pero no tienen para los zapatos, o que no tienen para el transporte, para llegar a la universidad, o el que no tiene para los lentes. Sí, que es una de las enfermedades más frecuentes en el que ejerce la docencia. Entonces, estas cosas tan elementales que no logran cubrirse es un atropello, es un drama para todos los trabajadores de Venezuela y especialmente los trabajadores universitarios. Entonces, el que vaya a apuntar hacia un número de cuál puede ser ese salario digno, tiene que tener mucho cuidado, porque hacia dónde también nos han querido encasillar con esto del costo de la cesta básica. Ojo, la cesta básica solamente refiere a un paquete de alimentos, no a todos. Esa cesta básica no incluye todo. Y la cesta básica no incluye vestuario, no incluye vivienda, no incluye recreación, no incluye educación y formación, que son todos los componentes que se deben tomar en consideración a la hora de fijar un salario digno. Entonces no podemos caer en la trampa de la canasta básica. Entiendo que muchas personas siempre toman como referencia la canasta básica, pero es eso, es una referencia. De aquí en adelante hay que llamar la atención y decir, no, es que ya va, es que nosotros no vivimos solamente de educación, de la alimentación. Vamos a ver a qué alimentación se refiere la tal canasta básica, pero aparte de eso, tomemos en consideración los otros conceptos. No olvidemos que necesitamos considerar allí vivienda, educación, recreación, la parte médica, la parte asistencial, pero no solamente del trabajador, sino también de su grupo familiar. Por eso las convenciones colectivas del sector universitario tomaban en cuenta todas estas cosas. Las normas de homologación 1982 eran unas normas que abarcaban casi que todos estos conceptos relacionados con lo que debe ser un salario digno, que luego se fueron diluyendo con los tales convenios únicos que fueron impuestos por el Ejecutivo Nacional y que terminaron con destrozando lo que es la progresividad de los derechos de los trabajadores. Sí, es complicado, ¿verdad, doctor Cárdenas? Bueno, yo quisiera agregar a lo que señala Mayra lo siguiente. La universidad tiene Camigula, y la Camigula es una instancia, digamos, una clínica universitaria para atender no solamente a los profesores, sino a los empleados y al personal de servicio y a los mismos estudiantes de la universidad. Y también personas que no tienen que ver nada con la universidad. Y personas que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria, que aportan... Son merideños, pues. Los merideños, sí, que aportan incluso hasta la región Los Andes. Camigula fue concebido como una instancia económica, en la medida de lo posible, sin costo alguno para el que aspira al servicio de esa institución, que pudiera prestarle salud oportuna, eficaz en cuanto a la atención de sus enfermedades. Bueno, Camigula entró en los últimos años en un desgaste progresivo que prácticamente no resuelve los problemas de salud, y tenemos al IPP de Apula, que ha hecho un esfuerzo importante, es bueno reconocerlo, pero que no ha sido suficiente, porque Apula también tiene pocos ingresos y ha sido el aporte de Fonprula al IPP, no solamente para la atención directa de los profesores, sino también para el aporte de aquellos casos en los cuales se requieren unos recursos especiales, unos recursos de cierta magnitud para atender cirugías, por ejemplo, una cirugía corazón, un reemplazo de una articulación, una cirugía mayor abdominal, etcétera. Válvulas, esas cosas, ¿no? Yo sé que Fonprula ha hecho una labor muy encomiable en esta dirección, pero nosotros tenemos que rescatar a Camigula, porque Camigula está allí, en la antigua Maternidad Mérida, instalaciones magníficas, instalaciones de primera, y Camigula tuvo equipos de última generación, radiodiagnósticos,
en la parte de cirugía, la hospitalización, que brindó un apoyo y un servicio muy importante. Eso nosotros como representantes profesorales debemos luchar para que Camiula se rescate como una clínica de todos los universitarios. Y yo en particular, en mi condición de médico, voy a aportar el esfuerzo necesario para que primero las autoridades próximas universitarias entiendan la necesidad de rescatar a Camiula, y segundo, para que el gobierno nacional, el Estado venezolano, haga los aportes para que los profesores puedan gozar de una atención médica oportuna y eficaz a tiempo para resolver sus problemas de salud. Y sobre todo, no solamente los profesores, los empleados, todos los trabajadores del país que tienen que tener, tener cómo vivir. Como dice uno, yo no vivo, sobrevivo. ¿Ah? ¿Es así, Mayra? Mayra Duque. Bueno, una gran angustia del profesor universitario y también todos los miembros de la comunidad es: me enfermo y ¿a dónde acudo? ¿A qué instancia acudo? En el hospital es difícil ingresar en el hospital. Si usted va a cardiología, por ejemplo, por la vía regular, las citas se la van a dar dentro de 3 meses. Ayer me dijo a mí, una persona vinculada a la universidad: ¿cómo hago, profesor Cárdenas, para que me dé una cita en cardiología? Yo no tengo cómo pagar un cardiólogo privado, pero voy a cardiología, a las citas, y me la dan dentro de 3 meses. Bueno, este es un problema global que tiene implicaciones de toda índole y que por supuesto la incidencia es tan negativa en cuanto a la aspiración del profesor o del empleado o del personal de servicio a la institución o en general de la comunidad, porque aquí estamos hablando también de la sociedad venezolana, de la comunidad venezolana, que la angustia de acudir a un centro hospitalario es de tal magnitud que no solamente está enfermo del problema que le atañe, sino que la parte psicológica, el estrés, agrava más su situación de salud. Espérate que vamos a cumplir compromisos comerciales para seguir en el programa. Recuérdese, cámbiese ya para Digital. La mejor cobertura es Digital. Cuando voy a Cúcuta, el Hotel Faranda Bolívar, el hotel de los merideños, queda diagonal a la policía. Es el mejor hotel como una finca dentro de la ciudad. Sigma, el centro médico Sigma, tiene los profesionales más destacados de Mérida. Láser, cuando viaja a Caracas, utilice la línea Láser. También Láser viaja a Madrid. Material de los Andes, vaya Material de los Andes. Usted va, si no quiere no compre nada, pero vaya y dé una vuelta para que vea cómo hay de todo. De golpe le provoca algo y me llevo eso que lo necesito. Hay de todo. Es una cosa que se pasa un rato como cuando uno va para Caracas a mirar vidriera. Bueno, así está Material de los Andes. Tobarzal, la mejor señal de internet la tiene Sobarsac. Y bien impreso andino, hasta las quinielas dan bien impreso andino. La impresión que ustedes quieran la hacen en bien impreso andino frente al Parque Glorias Patria. Y cuando quiera comer rico, divino, les recomiendo La Nota. La Nota también en Ventura Plaza en Cúcuta, y La Nota es las varias notas que hay aquí en Mérida. Es la mejor comida y muy económica. El precio magnífico. Ya venimos. Seguimos conversando con el doctor Carlos Guillermo Cárdenas y la profesora Mayra Duque, que son representantes o candidatos al Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, cuyas elecciones se van a realizar el 29 de julio. 29 de julio. Estamos hablando de la universidad. Y yo no sé si la universidad pudiera tener algo, yo creo que antes lo tenía, le tenía ingresos por ahí por fuera de investigaciones, de cosas. Ahora no sé si eso funciona o no funciona. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que yo he hablado, he entrevistado políticos, presidentes, que terminaran la cardiología del hospital, está el edificio hecho, le falta poco. Cosas de Mérida, de la universidad. ¿Qué se puede hacer más en la universidad? Mayra Duque. Mira,
Este es un problema mucho más amplio y no escapa a la realidad nacional. Cuando se da el cambio de gobierno en 1999, viene un cambio abrupto en una forma de manejar el Estado, además encabezando el gobierno alguien que viene de las filas militares. Entonces nosotros veníamos con una tradición democrática encabezada por civiles y luego brincamos a una encabezada por militares. Y detrás de eso todo un programa que implicaba una serie de cambios profundos en cuanto al manejo del Estado, en cuanto a la misma concepción de lo que iba a ser la democracia, y eso a su vez necesitaba obtener la legitimidad de origen, es decir, que el pueblo la entendiera, que el pueblo la asimilara y que el pueblo aceptara ese cambio tan drástico de un sistema de gobierno a otra forma de gobierno. Y para poder llegar a ese punto era obligante tocar al sistema educativo, porque si analizamos, cada niño viene de una familia que por lo menos tiene un papá y una mamá. Entonces no es solamente que estabas formando a una sola persona, sino que indirectamente el mensaje estaba llegando a 2 personas más, hablando del mínimo, pero aquí el promedio de la familia son de 4. Entonces multiplica cada niño o cada persona que está dentro del sistema educativo nacional, multiplícalo por 4. Entonces el mensaje se puede proyectar a través de la educación o del sistema educativo. Metérsele al sistema educativo de alguna manera era debilitar a estas instituciones que venían con el antiguo sistema de gobierno, con la antigua concepción del sistema democrático, y debilitar a esas y montar unas nuevas. Por eso tú ves que a partir del año 2000 se generan una serie de misiones relacionadas con el sistema educativo. Entonces está la misión Rivas, está la misión Andrés Bello, está la generación de un conjunto de universidades que, a ver, si bien es cierto, le dan un abanico de posibilidades para un público que quiera estudiar en distintas universidades del país, lo que habría que mirar es cuál era el objetivo y la misión que traían todo este grupo de universidades que venían a desplazar a estas otras universidades autónomas que venían con una concepción clara de lo que era el sistema democrático. Entonces, ¿cómo se podía debilitar ese sistema o ese viejo sistema? Y por eso se hablaba de una cuarta república para marcar un antes y un después. Era disminuyendo el presupuesto de las universidades. Le bajamos el presupuesto, y ese presupuesto, ¿sobre qué va a impactar? No solamente iba a impactar sobre las condiciones laborales, es que iba a impactar sobre la investigación. La esencia de la universidad es el pregrado, la investigación y la extensión. Si no hay investigación, si no hay extensión y si no hay pregrado, pues la universidad va muriendo, y muere con ella la diversidad de pensamiento, muere con ella la capacidad de crítica y de observación a las cosas que no se están haciendo bien. Ese era más o menos el objetivo o el trasfondo de esos cambios que se estaban dando a través del sistema educativo y el por qué se disminuye el presupuesto. Entonces vemos una cantidad de proyectos que se quedaron engavetados, una cantidad de laboratorios que están prácticamente desmantelados, y hacia allá es donde debemos apuntar en estas nuevas generaciones que deben asumir la gerencia de la universidad. Rescatar los valores democráticos, rescatar el Estado de Derecho y rescatar fundamentalmente la esencia de las universidades, que es docencia, pregrado, investigación y extensión, con una calidad humana, inclusiva
equitativa y que nos permita a todos vivir mejor, vivir pensando en el bienestar común, en el bienestar de la comunidad universitaria y en el bienestar de nuestro entorno. Es así, Carlos Guillermo Cárdenas. Mira, añadiendo lo que ha señalado Mayra, la universidad no puede ser, se dice, y se habla mucho de que la universidad es un reflejo del país. La universidad no puede ser únicamente reflejo del país, la universidad tiene que ser mejor que el país. Si nosotros queremos que el país cambie, lo que egresan de las universidades tiene que ser personal muy calificado, muy pertinente y con un sentido social de la vida, porque tenemos que olvidar o apartar un poco ese aspecto mercantilista del profesional egresado de la universidad. El profesional que egresa a la universidad tiene un compromiso con el país, porque si vamos a las universidades públicas, el estudiante que ha cursado una carrera y ha coronado una carrera universitaria, al final tiene un deber con la institución universitaria y también con el país, porque de alguna manera, al menos en la era democrática, él nunca le aportó, sino que el Estado venezolano hizo el aporte completo para su educación. La universidad no puede estar a espaldas del país, porque la universidad tiene que ser la formadora no solamente del personal, que de alguna manera debe dirigir el país. Si nosotros hacemos un recuento de los presidentes que ha tenido Venezuela desde el año 59, cuando el país entró en la última etapa democrática, vemos que la mayoría fueron egresados de las universidades, incluyendo el mismo Carlos Andrés Pérez, que no estudió en las universidades, pero que sí comenzó a estudiar medicina. Él estudió medicina, Carlos Andrés Pérez. Él estuvo inscrito en Derecho. Carlos Andrés Pérez fue compañero de estudios de mi padre en el Liceo del Simón Bolívar de San Cristóbal. Y mi padre fue también compañero de Alberto Carnevali y de José Vicente y de el Casanova, que fue rector de la universidad. Ramón Vicente. Entonces vemos que todos los presidentes de Venezuela de alguna manera han tenido vínculos con la universidad, y particularmente dos de ellos, Caldera y Luis Herrera. Con Caldera se modificó la ley de universidades, tuvo errores, es verdad, se cometieron errores en la gestión de Caldera, pero también hubo aciertos y se respetó el presupuesto universitario y se respetó la autonomía. Ese es un aspecto sumamente delicado que la universidad y el próximo Consejo Universitario tendrá que abordar. Las universidades han perdido el concepto de autonomía universitaria, no tiene autonomía ni académica ni presupuestaria. A nosotros los profesores, lo poco que nos cancelan de salario o de remuneración viene por el sistema patria. Ya la universidad no tiene nómina y la universidad no paga prestaciones y la universidad no paga, digamos, esos beneficios que hacía referencia a Mayra. ¿El bono no lo dan? El bono. ¿Se acabó? Por ejemplo, yo como profesor jubilado activo gano 200 bolívares mensuales, que esos son 2.400 bolívares anuales. Y se me exige alguna participación en la investigación, en la enseñanza de pre y posgrado y por supuesto alguna actividad de extensión que nosotros los médicos lo hacemos cuando prestamos atención médica a los pacientes y a la comunidad. Pero cuando va a un supermercado busca dos carritos, uno solo, porque antes se robaba uno un carrito porque necesitaba dos carritos para hacer el mercado, ¿verdad? Bueno, esos eran tiempos pretéritos, Luis Carlos. Pero entonces nosotros tenemos que rescatar el concepto de autonomía universitaria. Al profesor se le debe respetar el criterio para impartir una cátedra, impartir una materia, que tenga libertad, pero por supuesto con respeto a la dignidad humana y a la dignidad del alumno, no imponerle los criterios. Otro aspecto también es recuperar la autonomía administrativa. Tenemos una asignación presupuestaria dentro del presupuesto nacional y resulta que ahora nadie sabe cuál es el presupuesto. A mí me comentaba el vicerrector administrativo Manuel Arangures, muy buen amigo y persona de nuestro absoluto reconocimiento, que él no sabe cuál es el presupuesto de la universidad, porque las funciones que cumplía el vicerrector administrativo prácticamente no se cumplen, porque él no maneja un presupuesto. La investigación de la universidad tenía el 3% del presupuesto universitario y se le podía otorgar a los distintos proyectos de investigación que pasaban de 100, llegaron a 150 recursos para que el profesor pudiera investigar, pudiera generar conocimiento y pudiera beneficiar a la sociedad, al entorno y en el caso de la Universidad de los Andes, a la región andina. Eso no se cumple actualmente en la universidad. La extensión
al no haber investigación, la extensión está también seriamente afectada. Sí, lo que dice Mayra Duque. Todo eso tenemos que nosotros rescatarlo y creo que nosotros como representantes profesorales al Consejo Universitario podemos cumplir una labor importante en beneficio no solamente del gremio profesoral, sino también de los empleados, del personal de servicio y de la misma institución universitaria. Nosotros tenemos que luchar para que la universidad se rescate y se rescate en los términos de lo que es la universidad, que es hablar en términos amplios de la educación para que pueda haber un personal que labore al servicio de la nación en términos de progreso y de justicia. Sí, Mayra. Eso es correcto. Mayra Duque. Cuando aquí mandaban un estudiante a estudiar medicina, lo que sea, odontología, ingeniería, y venían de Ciudad Bolívar o venían de Puerto La Cruz, y el papá le mandaba plata mensualmente. No tenía y le mandaba, sacaba donde no comían allá porque el hijo se iba a grabar. El principal ingreso que tenía Mérida. Claro. Y lo que se manejaba en Mérida en dinero era mucha plata. Y entonces, ahorita no, el papá le dice, véngase porque ya yo no tengo cómo mandarle. Véngase para acá, trabaje conmigo aquí porque no hay recuerdo, Luis Carlos, que había muchas familias merideñas que tenían pensiones y vivían de las pensiones de los estudiantes. Claro. ¿Sí? Muchas familias en Belén, en El Espejo, en el centro de Mérida. Ustedes recordarlo, porque es posible que usted vivió en algunas de esas pensiones. Eso se acabó. Por ejemplo, y perdona Mayra, ¿cómo es posible que la residencia estudiantil masculina y la femenina prácticamente están acabadas? Yo no sé si hay muchachas en la residencia femenina. Sí la hay. Sí hay. Y en la masculina, ¿cómo está esa situación? También hay. Bueno, el esfuerzo que se hizo... Yo viví en la masculina. Usted vivió en la masculina. El esfuerzo que se hizo durante tantos años por mantener esa residencia en las mejores condiciones posibles, no solamente de estructura física, sino de beneficio. El comedor universitario. Sí, pero ahorita lo que nosotros como autoridades íbamos al comedor y muchas veces almorzamos allí. Es verdad, y buena comida. Y buena comida. El tema es la sostenibilidad del comedor ahora, ¿no? Ahora el transporte universitario. Sí, teníamos 25 autobuses. Sí. Vayan ustedes para que vean el cementerio de autobuses que hay abajo en el Campo de Oro. Y ya para terminar, porque este es el último. El último, porque se despide Mayra también. Quiero hablar dos palabritas sobre el campo médico odontológico. La Universidad de los Andes hizo un proyecto en la gestión del doctor Néstor López Rodríguez, magnífico rector de la universidad, de desarrollar un proyecto odontológico y médico en Campo de Oro. Allí hay 4 o 5 hectáreas, hicimos el proyecto, lo presentamos al Consejo Universitario, se aprobó y se envió al Ministerio de Mindur para aquel entonces. Y de principio se aprobó, pero había que asignarles recursos y vino el cambio de gobierno. Y yo recuerdo mucho que nosotros al presidente Chávez le planteamos la necesidad de hacer ese desarrollo, él lo aceptó, pues resulta que sus colaboradores le pusieron obstáculos, porque esa es la verdad. El presidente Chávez o el comandante Chávez, cuando vino a la Universidad de los Andes y nos escuchó a nosotros, al universitario, él se mostró interesado. Pero yo pienso que el tropiezo más importante lo hubo a nivel de sus asesores o sus inmediatos inferiores. Y ahí tenemos el edificio de cardiología. Así, ojalá que lo terminaran pronto. Bueno, para finalizar, importante que la comunidad universitaria se aboque a este proceso electoral. Importante la participación de todos los profesores universitarios en esta elección, que es el 29 o será el 29 de julio. Y muy importante, mire, no hay un proceso perfecto, con todos los desperfectos y con todas las cosas que pudiéramos cuestionar al reglamento o a los instrumentos que están sirviendo de base a este proceso. Creo que es fundamental que todos unidos concurramos a generar los cambios que la universidad necesita. La universidad en este momento está en una etapa fundamental para dar un salto cuantitativo y un salto cualitativo de lo que le ha tocado vivir en estos últimos 27 años. Se nos acabó el tiempo. Carlos Guillermo, yo me sumo al llamado que hace Mayra. Vamos a salir a votar el 29 de julio. Estamos entrando ya en una etapa para rescatar la universidad y rescatar la legalidad
de los representantes a los distintos organismos de cogobierno universitario y lograr por fin que se puedan renovar las autoridades universitarias. Invitamos a todos los profesores de la manera más sincera y efusiva para que el 29 de julio estemos participando en la elección de los 5 representantes profesorales al Consejo Universitario de la Universidad de los Andes. Bueno, gracias por habernos acompañado. Y un detallito de la zona sur del lago de Arapuey. Cacao Puro. Ah, qué bueno. Esto es producción nuestra, producción venezolana. ¿Para mí? Claro. Ah, muchas gracias. ¿Tú produces café? Bueno, nos despedimos, amigos. Hasta un próximo programa. Chao, chao. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetto.